Hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Estamos contentos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar una vez más en este lugar para bendecir su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida al hermano Nelson, la hermana Raquel, que están con nosotros. Qué gusto tenerles. Nos contactaron ellos por medio de las redes sociales y qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a ir entonces a el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Esa es la oración que el Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz. Vamos a leerlo en un solo versículo, capítulo 17, Juan 17, versículo 3. Y si estamos listos, lo leemos. Y los que no tengan una Biblia lo pueden leer directamente de la pantalla. Pero así todos juntos vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, gracias por el privilegio que nos permite de estar una vez más en este lugar para aprender más acerca de tu palabra, para honrar tu nombre, para ofrecer sacrificios de alabanza, como dice la Escritura, o labios que confiesan tu nombre. Honramos, glorificamos, magnificamos tu santo y bendito nombre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, pero tu palabra dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ayúdanos, Dios mío, a parecernos cada día más a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Te pedimos, Dios mío, Espíritu Santo, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos conocer más de ti y no solamente oírlo, tener el conocimiento intelectual, sino que llevarlo a la práctica, vivirlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los niños, los jóvenes, los adultos. Te pedimos por tu iglesia que se encuentre esparcida en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. En Jeremías leíamos en otra ocasión que dice que gloríese el hombre en conocerme a mí, dice Jehová. Así es que nuestra meta principal tiene que ser cada día conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Yo sé que hay carreras que se tienen que estudiar años y años y eso es importante porque lo necesitamos, como lo que es médico y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, toda la vida tenemos que estar aprendiendo de Dios, conociendo de Dios, buscando de Él. Yo les compartía, a veces cuando tengo ocasión de compartir con personas no cristianas, yo les comparto que una de las cosas que es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y trabajar en ello todos los días, yo sé que hay algunas de esas que yo tengo que trabajar también en eso, que la primera es una buena teología, o sea, hablando teología es estudios de Dios acerca de Dios, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia, usted está estudiando teología, porque eso es teo es Dios y logos estudios. Entonces, en ese sentido todos somos teólogos y tenemos que estar conociendo acerca del Dios de la Biblia, porque es muy peligroso o mucha gente cree en el Dios que ellos se han creado y eso pues eso no es correcto, eso es peligroso, ¿verdad? Engañarse uno mismo. Y la otra cosa también siempre que comparto, como digo, comparto con gente que no son cristianas, le digo que es importante pues tener una buena nutrición, comer saludable, hacer ejercicio, que yo tengo que trabajar en eso también, ¿verdad? Lo reconozco. Y la otra es que también tenemos que ser responsables con nuestras finanzas, ¿verdad? Porque Dios es el que nos da todas esas cosas y nosotros no podemos
derrochar. ¿Se recuerdan cuando le dio de comer a 5,000 personas y sobraron pedazos, 12 cestas de pedazos de peces y todo? No dijeron, ahí dejen tirado, no, hay que recogerlo y llevarlo, o sea, ¿verdad? Ser responsable. Y número 4, pues trabajar en el arte de tratar bien a los demás. Esas 4 cosas siempre tenemos que tenerlas, trabajar en eso todos los días, porque vaya que a veces nos cuesta, ¿verdad? Siendo honesto. Entonces, en la iglesia pues siempre estamos conociendo acerca más de Dios y de Dios, y eso es muy importante. Y claro que Dios es un Dios infinito. Mientras estemos en esta tierra, en esta vida, nunca lo vamos a conocer en su totalidad, porque Él es infinito. Nosotros tenemos una mente finita. Sin embargo, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad conocer de Él, lo que Él ha permitido que conozcamos. Hay una escritura que dice que las cosas secretas corresponden a Dios, lo revelado a los hombres, y las cosas secretas corresponden a Dios. Así es que no vamos a entrar en cosas que nosotros no podemos entender acerca de Dios, sino que vamos a enfocarnos en lo que Él nos ha permitido. Entonces vamos a hablar de los atributos de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de los decretos de Dios. De los decretos de Dios. Eso, cuando conocemos acerca del decreto de Dios, nos damos cuenta que cualquier circunstancia, cualquier cosa que suceda en este mundo, incluso a veces cuando perdemos a un ser querido, Dios tiene todas las cosas bajo su control. Nada, nada, nada absolutamente escapa de su voluntad. Nada. Entonces, las cosas que a veces no son, ¿verdad? Que no podemos entender, no necesariamente tenemos que entenderlo, pero sí tenemos que saber que Dios está en control de todas las cosas. Ni la cosa más pequeña se sale de la voluntad de Dios, porque si algo, por mínimo que sea, se sale de la voluntad de Dios, entonces Dios no es Dios. Y eso es imposible. Entonces, Arthur W. Pink, él escribió ese libro que se llama Los Atributos de Dios, y en eso se ve lo siguiente: los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, Dios está en todo lugar, más bien el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, más bien la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, y meditando sobre Dios. Ahora, ninguno de estos atributos se contradicen entre ellos mismos. Por ejemplo, el hecho que Dios es amor no contradice a la justicia, al atributo de la justicia de Dios. Él aplica justicia a lo que requiere justicia, y misericordia a lo que Él quiere aplicar misericordia. Ahora, cuando nosotros somos perdonados en Cristo, nos aplica misericordia, pero no quiere decir que ese pecado simplemente fue olvidado. Ese pecado fue cobrado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que su justicia quede intacta siempre, se mantenga intacta siempre. Entonces, vamos a ver entonces sobre los decretos de Dios. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. O sea, Él hace que todas las cosas ayuden para bien. Por ejemplo, ¿quién es el faraón para que pudiera estorbar los planes de Dios? Dios quería sacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Después de haber estado más de 400 años esclavo, y él se opuso y él no quería. ¿Quién es un mortal para que se oponga contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo los cielos y la tierra, los planetas, las estrellas, las galaxias? O sea, es imposible, ¿verdad? Pero lo intentó. Entonces, pero Dios va a llevar a cabo lo que Él quiera llevar, y no hay nada que le estorbe, no hay nada que le impida. Dice que las naciones son nada y menos que nada delante de Él. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos que conocer. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, cuando iba
cuando el pueblo de Israel, el mismo Dios lo dirige a una parte como una encrucijada, como que fuera una trampa entre el Mar Rojo, estaba el Mar Rojo y algunos montes quizás por los lados, y llega el ejército. Entonces ellos dijeron, el ejército del faraón dijo, este es el momento correcto, aquí los quería agarrar para regresarlos nuevamente, y así que de aquí no se pueden escapar, porque aparentemente, humanamente hablando, estaban atrapados en el mar. Así que esa era la oportunidad de ellos, pero como Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, puso una columna de fuego para el lado del pueblo, donde podía alumbrar en la noche, y de oscuridad para el lado de donde estaban los egipcios, sus caballos, sus carros, y esa columna no dejaba que avanzaran, para que mientras el pueblo, no dejara que avanzaran los egipcios, para que el pueblo mientras tanto, a través de la luz, pudieran avanzar por en medio del mar, en seco. Imagínese usted, hasta los animalitos, o sea, ahí van las ovejas, los patos, quizás, todos que caminan despacio, pero ahí van a su tiempo, porque Dios tiene control bajo todas las cosas están bajo su control. Entonces finalmente que pasan al otro lado, se mueve la columna de fuego, que fuego por un lado, luz por un lado y oscuridad por el otro lado, y ellos entran en el mar por fin de alcanzarlos. Es porfiado, el Satanás siempre es porfiado, aunque sepa que no puede contra Dios, pero siempre hace la lucha. Entonces, el pueblo pasa al otro lado y ellos quedan ahogados en el mar. Así es que Él hace que todas las cosas ayuden para bien. De una vez, de un soplido, Dios acabó con el ejército del faraón. Quedaron ahogados, ellos solos entraron ahí, no hubo que empujarlos, la misma ambición, la misma maldad de ellos los llevó a ese lugar y quedaron atrapados ahí. Entonces Él hace que todas las cosas ayuden para bien. En Efesios 3:11 dice, el decreto de Dios es su propósito, su determinación respecto a las cosas futuras. He aquí que hemos usado el singular, como hace la Escritura, porque solo hubo un acto en su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestra mente solo puede pensar en ciclos sucesivos, a medida que surgen los pensamientos y las ocasiones en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales siendo muchos nos parecen que requieren un propósito diferente para cada uno. Sin embargo, lo que está diciendo el autor aquí es que es un solo decreto. O sea, Dios decretó todo desde antes de la fundación del mundo. No es como nosotros que tenemos un proyecto y a medida que vamos avanzando lo vamos acomodando, porque no esperábamos que tal cosa nos iba a salir de un modo, nos iba a salir de otro. Recibe un proyecto y no le sale el material que usted esperaba, sino que le salió otro material y así, pero en Dios no es así. Él conoce todas las cosas, Él hace que todas las cosas ayuden para bien. Para Él no hay sorpresas, o sea, no hay quien puede sorprender a Dios. ¿Quién puede encontrar a Dios dormido? Imposible. Distraído, ¿verdad? Ocupado. Es imposible. Él es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Así que el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. En Hechos 15 y 18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. Así es que conocidas son delante de Dios todas las cosas. Por ejemplo, hay una tendencia de interpretación que se le llama dispensacionalismo, y muchos de nosotros pues crecimos en eso, pero cuando conocemos el decreto de Dios y estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que eso es ridículo. Por ejemplo, se dice, este hombre Juan Nelson Darwin y Ciro Scofield
que como el pueblo de Israel rechazó a Cristo, él no pudo ejercer su reino en la tierra. Entonces Dios dijo, bueno, pues entonces voy a salvar a los gentiles, voy a levantar otro pueblo, la iglesia que no son judíos, voy a sacar una iglesia allí como un segundo plan, como que el primer plan no le salió. Y bueno, pues entonces vamos a, y eso malinterpretando quizás Romanos 9, ¿verdad? Algunos, o Romanos 11 más bien también, o sea, Romanos 9, 10 y 11, puede ser el 11 que malinterpretan o sacado de contexto y dicen, bueno, pues entonces sí, vamos a ir a los gentiles porque los judíos no quisieron a Jesucristo, lo rechazaron. Es más, dice ese Cyril Scofield que el precursor de Cristo, que fue Juan el Bautista, fue muerto, el rey fue rechazado, que es Cristo, y Juan el Bautista fue muerto. Entonces, el Señor a partir de ese momento dice esa nota, que ya no ofrecía el reino de Dios, sino que en lugar de eso ofrecía descanso, nuevamente sacando los textos de su contexto. Cuando dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, o sea, como quien dice, o sea, esto es una burla, es una blasfemia, como que por los judíos el propósito de Dios fue impedido, por los judíos incrédulos, rechazaron al Mesías, rechazaron al Rey de Reyes. Eso es imposible, nada más lejos de la realidad. Dios ya tenía provisto que él iba a salvar al pueblo de otro pueblo que no sea necesariamente de la descendencia de Israel. Hablando de Isaac, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, o sea que Dios tenía pueblo de todas las naciones. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y haré tu descendencia como la arena del mar, en Génesis 15. Entonces, en todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios ya tenía su mente, en su plan, en sus decretos, que iba a salvar gente de todas las naciones. Entonces, no es que los judíos estorbaron el plan de Dios y bueno, Dios tuvo que armar otro plan y decir, eso sí, eso es una blasfemia. Es ridículo eso, porque entonces Dios no es Dios, pero Él tiene todas las cosas bajo control. Él sabía, ¿verdad?, todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder. La palabra decreto se encuentra en los siguientes pasajes bíblicos, en las citas. Por ejemplo, en el Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto. Salmos 2.7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es una profecía mesiánica. El Salmo 2, ¿verdad? Entonces, es ahí donde dice, te dará por herencia las naciones. Hay gente que dice, usted declare las naciones que son para usted. ¿Para qué quiere usted las naciones? Las naciones son de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que le encanta sacar esos textos de su contexto, Entonces vamos a ver Efesios 3.11. En Efesios 3.11 dice, leemos acerca de la determinación eterna. Dios tenía ya todo lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, orquestado, planeado desde un principio. Nada que si el plan A no me funciona, pues saco el plan B. No, para nada. Entonces dice, por esta causa, dice Pablo, voy a leerlo desde el 1 para que leamos todo el contexto. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, o sea, los que no son judíos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio es lo que va a enseñar Pablo aquí. Por cierto, estamos hablando del ejemplo que les estaba hablando de Scofield. O sea, no es que fue un plan B o a última hora. Entonces, sino que aquí nos va a decir, ese misterio no es que no había sido revelado en el Antiguo Testamento.
No había sido revelado abiertamente como ahora se le fue revelado a Pablo. Estaba escrito, ¿verdad? Por ejemplo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. No es que no se sabía absolutamente nada, no se dio a conocer como ahora. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hay muchos pasajes que hablan acerca de la salvación de los gentiles en el Antiguo Testamento. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ahí está el decreto de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Él ya tenía todas las cosas orquestadas, planeadas, conforme a su propósito. No hay nada que sorprenda a Dios. Vamos a ver en Hechos 22, Hechos 2, versículo 22-24. Hechos 2, versículo 22 al 24. O sea, el hecho de que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, y dice que por cárcel y por juicio fue quitado, no se le hizo un juicio justo, ni tampoco, ¿verdad? Todo eso ya estaba planeado, estaba orquestado. En Lucas 24 dice, le dijo el Señor, insensatos, tardos para entender, es necesario que el Hijo del Hombre vaya conforme a las Escrituras. Ya había un plan, como cuando alguien va a crear una casa, tiene un plan ya escrito, establecido, las medidas, la altura, lo ancho, lo largo y todo lo que va a llevar, ya está todo establecido y tiene que ir conforme a eso. Así que ya estaba todo planeado, ya lo había dicho en muchas ocasiones el Antiguo Testamento. Hechos 2, versículos 22 al 24, habla de su determinado consejo y providencia, Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregasteis por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Eso ya estaba determinado de parte de Dios que así iba a suceder. Ahora, una cosa muy importante esto también. No es que Dios puso la maldad en los corazones de la gente o el pueblo, que cuando les dijo Pilato, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Y ellos dijeron que sea crucificado, queremos a Barrabás, queremos que sea libre, que os suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. O sea, la maldad ya está en el corazón, ya estaba en el corazón de ellos. Entonces, Dios, aprovechando de eso, pues llevó a cabo su propósito. Entonces, porque eso es muy importante, entender que Él es autor del bien, pero no autor del pecado, porque Él es santo. Entonces, esta escritura es muy importante. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, Dios sabía que todo eso iba a pasar. Todo estaba planeado, y Jesucristo también, porque Jesucristo es Dios.
¿verdad? Él les dijo muchas veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, ¿verdad? Entonces, versículo 24, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, toda la creación, todo lo que existe está sometido a la voluntad de Dios, incluso los demonios. ¿Se recuerdan cuando habla de un endemoniado gadareno, que los demonios le dijeron: déjanos, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? O sea, para ellos era algo injusto si todavía no había llegado ese momento. Ellos reconocían que es el Hijo de Dios y que es Dios, y le piden permiso y le dice: no nos eches al infierno antes de tiempo, sino déjanos ir a ese hato de puercos. Ellos entienden que Él tiene la autoridad y no se sientan a negociar con Él, sino ellos saben que están en las manos de Él y le piden permiso para ir al hato de puercos, porque ellos se supone que no podían estar en un cuerpo, sino que tenían que pasar de un lugar a otro. Entonces ellos sabían que en uno de los evangelios dice uno, pero en Mateo dice dos. Entonces ese endemoniado o esos endemoniados iban a ser libres ese día. Entonces llegó, como quien dice, el dueño de la casa, y ahora iba a poner orden en esa casa, y ellos iban para afuera y le dicen: bueno, pues entonces déjanos ir a ese hato de puerco. Le están pidiendo permiso al Rey de Reyes, al soberano, al que manda, al que decide cómo son las cosas. Y así que les dio permiso, y dice que los como 2000 cerdos se fueron sobre un despeñadero al mar. Así es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces era imposible, la misma muerte no lo pudo detener. La misma muerte no lo pudo detener. En Efesios 1:3, que ya lo vimos, más bien 3 al 10, dice, habla del misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Efesios 1, 3 al 10, este no lo hemos visto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando el tiempo no existía, el espacio y la materia no existían antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, según su decreto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, Él lo hizo según su voluntad, según su decreto. No tuvo que pedir, por ejemplo, los presidentes, los reyes tienen un equipo de consejeros, ¿verdad? Y a veces los consejeros, el equipo de consejeros, a veces le atina, ¿verdad?, a los proyectos que van a hacer, a veces no le atinan, porque son humanos, ¿verdad?, y se equivocan. Pero con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. Él no tiene que pedir una opinión. ¿Cómo ven esto? ¿Qué será que se puede hacer? ¿Será que lo hacemos de este modo o lo hacemos del otro? En las compañías, los presidentes, la directiva toman decisiones con base a lo que piensan los demás acerca de tal proyecto. Y a veces funciona la determinación que tomen, la resolución que tomen, y a veces no funciona. Pero con Dios no es así. Con Dios siempre funciona. Romanos 8:29 dice que Él también predestinó. Vamos a leerlo desde el 28 en adelante, que es algo que leímos al principio también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, eso es lo que me encanta a mí de la doctrina reformada, que la doctrina reformada se adopta, o los cristianos de la doctrina reformada se adopta a las escrituras, pero el arminianismo adopta las escrituras a ellos. O sea, yo puedo interpretar a como a mí me parezca. Entonces, el arminianismo tiene muchos problemas con muchos textos como esto, con la predestinación, el decreto de Dios, o sea, el libre albedrío. El libre albedrío sirve para muchas cosas, porque no somos robots, ¿verdad? Pero en cuanto a la salvación, el libre albedrío no quiere buscar a Dios. Dice que los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aborrecen, eso hace el libre albedrío, huir de la presencia de Dios, alejarse de Dios. Adán, ¿dónde estás? No, pues me escondí porque estaba desnudo, y entonces ahí eso hace alejarse de Dios. Pero Dios buscó, ¿verdad? Adán, no fue Adán el que buscó a Dios. Dios llamó a Abraham, no fue Abraham el que llamó a Dios. Abraham era de un pueblo pagano, idólatra, y Dios lo llamó a él. Fue el pastor el que buscó la oveja perdida, no la oveja perdida fue buscando al pastor. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La soberanía de Dios, el decreto de Dios, la determinación de Dios. Entonces, en una y otra vez vemos la soberanía de Dios, el decreto de Dios. Entonces, como mencionaba, esa doctrina del dispensacionalismo, del arminianismo, choca con todos estos textos. Y para que haga sentido, pues los tienen que acomodar, pero en el caso de nosotros no tenemos que acomodarlos. Si la Biblia dice que así es, ¿verdad? A los que antes llamó, también a estos predestinó. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a eso? No tenemos que hacer nada, ¿verdad? Simplemente aceptarlo. Vamos a ver en Efesios 1, 8 al 10, habla de su beneplácito. Habla de su beneplácito. Todavía estamos hablando en donde se encuentran los decretos de Dios, o el decreto de Dios, aunque no necesariamente la misma palabra decreto, sino en otras palabras, pero quiere decir lo mismo. Efesios 1, 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Beneplácito podríamos decir agrado, complacencia, buena voluntad, anhelo, propósito o elección. Como beneplácito entendemos eso. 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él es Dios. Él ya tiene todo planeado, cómo van a suceder las cosas, cómo van a ser las cosas, ¿verdad? Los decretos de Dios son llamados sus consejos, para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad, para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo en el proceder divino. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad, y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Así es que Dios tiene todas las cosas ya planeadas, orquestadas. No va acomodando conforme la situación va sucediendo. Es maravilloso. O sea, nuestra mente, incluso solo para lo que nosotros tenemos acceso en este mundo, hay tantas cosas, bacterias, cosas que no vemos a simple vista, no las podemos ver, y Dios tenía planeado todo eso.
Increíble, ¿eh? Los pájaros que migran de lugar a lugar no se pierden y no tienen que tener una torre de control que les dicen giren 45 grados a la izquierda o así para que lleguen a su destino que ustedes están buscando. No, ellos ya saben todo, todo, ¿verdad? Pueden ubicarse, entonces Dios puso todo eso en ellos. Es maravilloso. El sistema o la cadena alimenticia, vemos cómo Dios preparó todo, es increíble. Así que el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es el autor. De la misma manera que es el autor del bien. Es muy importante. Cuando se dice que Él es autor, o sea, de lo malo, quiere decir como las cosas que son malas para nosotros, como un desastre, una tormenta, un huracán y cosas así, pero no quiere decir que Él sea autor del pecado. Por ejemplo, dice Santiago que si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que es atraído por su propia concupiscencia, ¿verdad? Entonces Él no tienta a nadie. Por ejemplo, lo que le pasó a Job, Dios lo permitió que le sucediera, ¿verdad? Entonces, el pecado no puede ser, el pecado no podía proceder de Dios santo, porque Él es santo, por creación directa o positiva. Entonces, el decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Se relaciona con nuestra vida y con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos lo cual es o era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que Dios no decretó simplemente el crear al hombre y ponerlo sobre la tierra y entonces dejarlo bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia, que la raza humana comprende desde su principio hasta su fin. No decretó solamente que debía ser establecido leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Dios dice en Pablo, hablando de esto, habla en el capítulo 17 que Él ha provisto ya, Él es el que alimenta a todos, dice que de una sola sangre ha hecho todos los linajes, y Él le ha previsto ya los límites de su habitación. Él ya tiene todo planeado. El mar, le dice al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás, y el mar le obedece. El mar le obedece, el viento le obedece, todo le obedece a Dios. Todo está sujeto a su voluntad. Fíjense lo que dice en Mateo 10, 29 al 31, hablando de las cosas más pequeñas, así que nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así es que 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El contexto de esto es cuando el Señor envía en el capítulo 10 de Mateo, envía a los 12 a predicar la palabra del Señor, les da poder sobre los demonios y sobre las enfermedades, y les da poder para sanar, para levantar muertos también, pero luego les dice, y seréis llevados ante los gobernantes, y seréis llevados a la cárcel, y les dice, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en ustedes. Entonces les dice, los envío como ovejas en medio de lobos.
Pero les dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque después de matar el cuerpo nada pueden hacer. Os digo a quién temer. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A ese temed. Entonces, cuando les está diciendo, cuando ustedes se encuentren en dificultades, no se preocupen por lo que van a pasar, van a padecer por causa del Evangelio. Si los pajarillos, que es lo más mínimo, 2/4 de una moneda de bronce o de cobre, del menos valor que había en Roma, o sea, algo insignificante, 2 pajarillos se compraban por 2/4. Entonces, y aún con todo eso, Dios tiene cuidado de los pajarillos, por chiquitos que sean, por insignificantes que sean. No caen a tierra sin la voluntad de Dios. Qué cosa más maravillosa eso, conocer eso. Y aún le dices más, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. O sea, y no cae un cabello también. Hay una frase muy común que se dice que ni la hoja de un árbol cae, no está en la Biblia así, pero eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Nada se sale de la soberanía de Dios. Así es que esa frase se hizo popular por un libro, por un actor muy famoso, que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Así que no está ese versículo en la Biblia, pero es una verdad, es una realidad. Y es así, eso habla de la soberanía del decreto de Dios. Así es que cuando nos encontremos en dificultades, en situaciones difíciles, sepamos que Dios está bajo control. Dios tiene todas las cosas bajo su control y Dios se va a glorificar, sea como sea. Aunque nosotros veamos la tempestad muy alta, las olas muy altas, el huracán, el viento muy alto, Dios va a glorificarse en esa situación. Aunque la madrugada sea muy oscura, Dios se va a glorificar en esa situación porque nada se sale de su control. No se venden 2 pajarillos por 1/4, con todo ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sea, sin la voluntad o sin el decreto de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, no piensen ustedes que ustedes van a morir antes que Dios lo haya, antes de lo que Dios ya tiene determinado. Eso no va a ser así. Va a ser cuando Dios quiera que sea. Amén. Sí, es maravilloso conocer eso. Entonces sigue diciendo el actor aquí, Arthur W. Pink, podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a las más insignificantes de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída de un cabello. Amén. Así que vamos ahora a considerar ahora 4 características de los decretos de Dios. 4 características de los decretos de Dios. Número 1, los decretos de Dios son, en primer lugar, eternos. Son eternos. Suponer que algunos de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. O sea, esos decretos no han sido hechos después, en el tiempo. Él ya tenía todo de antes, porque entonces, verdad sería decir lo que acaba de decir, que es una necesidad que surgió a última hora y hay que cambiar el decreto o hay que hacer una nueva resolución, como los que trabajan en la asamblea siempre están haciendo leyes nuevas de acuerdo a la circunstancia, a la situación que está pasando, pero con Dios no es así. Él ya tiene todas las cosas planeadas. Esto significa que los conocimientos de la deidad son limitados, o sea, si fuera así, y con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado
presente y futuro, afirmará la doctrina de los decretos temporales. No existe doctrina de decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. Las escrituras que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, veamos Efesios 1:4. O sea, el decreto de Dios es eterno, fue desde antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia. 4 versículos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, más aún que la gracia les fue dada. Entonces en Timoteo, segunda de Timoteo 1:9, dice, segunda de Timoteo 1:9, fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Antes del comienzo de los tiempos. Los decretos de Dios son, en primer lugar, eternos. Son eternos. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. Y obvio, ¿verdad? Viniendo de un Dios sabio, pues los decretos de Dios son sabios. Entonces, dice el autor, la sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles, de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que los corresponde tal característica, se nos descubre en su cumplimiento todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios, que son prueba de la sabiduría del plan por el que se llevan a cabo. Como lo declara el salmista en el Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Fíjese que no es sabiduría eso, ponerle al sol y la tierra la distancia perfecta, ¿verdad? Si hubiera estado muy cerca, nos quema, y si está muy lejos, nos congelamos. O sea, eso es matemática. La distancia perfecta y la rotación que hace 24 horas y el movimiento de trasladación también, 365 días, las estaciones del año, todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo bueno en su tiempo, dice la Escritura. Eso es maravilloso. ¿A quién le pidió consejo? A nadie. Es maravilloso, o sea, cuando vemos una flor insignificante, la belleza de una flor, por pequeña que sea, en el monte, allá que muchas de esas flores pues nosotros no las logramos ver, pero Dios las hizo, y para nuestro deleite. Por más científico, preparado que sea una persona, no puede ser una flor que crezca sola y tenga esos colores, o sea, es maravilloso. Solamente Dios puede ser eso, solamente Dios puede ser eso. Salmo 104, 24, una vez más, cuán numerosas son tus obras, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos, conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra. Lo desconocido por lo conocido. Así es que aquí pone un ejemplo que solo voy a comentar por cuestión de tiempo. Cuando uno examina una máquina, pues ve algunas partes, las otras partes no ve, pero si ve que las partes principales pues son buenas partes, entonces significa que toda la máquina
está hecha de la misma manera. Así es que vamos a ver entonces la tercera característica de los decretos de Dios, pero antes vamos a ver Romanos 11:33, o sea, Romanos 11:33. Oh profundidad, oh la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios. Cuando conocemos, cuando estudiamos acerca de la sabiduría de Dios, nos damos cuenta lo ignorantes que somos, ¿verdad? Cuando conocemos, esto estaba escuchando al pastor Miguel Núñez acerca de esto, y él dice más o menos que cuando conocemos acerca de la santidad de Dios, nos damos cuenta de lo pecaminoso que somos. Vimos a Isaías cuando dice que en el año en que murió el rey Usías, vio él a Dios en el templo, ¿verdad? Y él dijo, ay de mí que soy pecador. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos la grandeza de Dios, nos damos cuenta de lo pequeño que somos, ¿verdad? ¿Cómo nos podríamos comparar a Él? De ninguna manera. Número 3, la característica del decreto de Dios, en tercer lugar, son libres. Los decretos de Dios son libres. Isaías 40:13 al 14. Isaías 40:13 al 14. ¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová y quién ha dado su consejo? ¿Quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender o le guió en su camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento o le hizo conocer la senda del entendimiento? ¿Verdad? Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por causas externas. Por alguna causa externa, de ninguna manera. Él era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa o otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. Número 4, así que ya vimos que son eternos, los propósitos, los decretos de Dios son eternos, son sabios, ¿verdad? Son sabios y también son libres. Y número 4, los decretos de Dios son absolutos e incondicionables. Son absolutos e incondicionables. O sea que cuando Él determina algo, no es si sale bien esto de esta manera, entonces esto se va a hacer, pero si no, entonces no es así. Su ejecución no está suspendida a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darles la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. O sea, el que decretó, Dios el que decretó, cuando Él hizo eso, también decretó los medios cómo se iban a llevar a cabo. No es que, a ver si pasa esto, pues entonces va a suceder esto. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. No hay quien le estorbe.
No hay nada que le estorbe. No hay nada que le estorbe. O sea, ¿cómo es que los judíos iban a estorbar el plan de Dios? ¿Verdad? Había una cosa que ellos pensaban que el Señor iba inmediatamente a establecer su reino ahí, en ese momento. No sabían ellos que iba a tomar un lapso de tiempo, lo que se conoce como la siembra o el crecimiento del trigo y la cizaña. La siembra y crecimiento del trigo y la cizaña, eso ya lleva un lapso de tiempo como aparentemente un poco más de 2000 años. Entonces, el reino ya vino, pero no ha sido todavía inaugurado. Más bien, fue inaugurado, pero no ha sido todavía consumado. No ha sido consumado todavía, está en ese proceso todavía. Ya fue inaugurado en el tiempo de Cristo, Juan el Bautista, ¿verdad? Pero falta que sea consumado completamente. Pero mientras tanto, Él está reinando. Él no está de brazos cruzados. En el cielo esperando que sus enemigos hagan lo que quieran aquí en la tierra. No, Él está reinando. Es necesario, dice en Hechos, que Él reine. Es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. En tiempo presente es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces, en Efesios 1:11, vamos a ver Efesios 1:11, ¿qué nos dice? Efesios 1:11, si lo tenemos ahí. Dios hace todas las cosas según su consejo de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencias habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Así es que ya vemos que son eternos, los decretos de Dios son sabios, son libres y son absolutos e incondicionables. O sea, no dependen de algo, no dependen de nada para que se lleven a cabo. Entonces vamos a ir terminando. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios, las Escrituras enseñan claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas, y si nuestras ideas reciben su forma, y si nuestras ideas reciben su forma de la palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas no nos llevarán a la negación de otra. Hay algo que se conoce, y voy a terminar con este comentario aquí, lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces muchas veces se piensa que es imposible eso de reconciliar, o hasta dónde llega la responsabilidad humana y termina la soberanía de Dios y así. Bueno, el punto es que sí, el hombre es responsable de arrepentirse de sus pecados, es responsable de seguir la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es responsable de hacerlo, y cada desobediencia tiene su consecuencia. Entonces, pero no obstante, toda la responsabilidad, o sea, no podemos poner a la misma altura la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, porque Dios es grande, los seres humanos somos infinitos. Entonces la responsabilidad humana está determinada o predeterminada por la soberanía de Dios, por la soberanía de Dios. Así es que vamos a quedarnos ahí por cuestión de tiempo, pero bastante hemos alcanzado. Vamos a ver Romanos 11:36 para terminar. Romanos 11:36 y vamos a terminar ahí, pero es algo maravilloso. Si me ayudan ahí con Romanos 11:36. Porque de Él y por medio de Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así es que eso es. Y
Pues les invito a que estemos pendientes, vamos a seguir aprendiendo. En tantos años que yo tengo de estar en el Evangelio, pues yo siendo honesto, en las iglesias que hemos estado nunca vimos una serie acerca de los decretos de Dios. Porque no saben los pastores o no les interesa, no les importa más hablar de prosperidad aquí y ahora. Pero nosotros tenemos, es un deber de nosotros como cristianos conocer acerca de los decretos de Dios, de los atributos de Dios, porque como mencionábamos, eso nos hace entender un poco más la realidad de nuestra vida, que es efímera, que es pasajera, y Él es eterno. Vamos a poner de pie entonces para dar gracias a Dios. Padre, damos las gracias.